lo que vamos a estar viendo, muchísimas gracias. Yo voy a estar hablando de manera muy libre, entonces ahí también me frenan si de repente me estoy enredando, y también si ya me está pasando el tiempo, no he medido absolutamente nada, entonces ustedes me dicen ya, ¿no? Y tú ya, perfecto. Lo que estamos viendo justamente, como dice el título, o lo que quise justamente hacer con ese pequeño wordplay ahí en el sentido de relación incómoda, porque pues obviamente es una relación cómoda e incómoda a la vez, ¿no? Obviamente la relación entre la institución pública y los fondos privados, ya sea que entren por parte de galerías o coleccionistas u otros fondos privados, ya es una relación que no es nada nueva necesariamente. Sin embargo, en estos últimos probablemente 10, 15 años está llegando a un cierto tipo de clímax probablemente. O sea, en general, pues obviamente también congresos y conferencias como estas, pero también a nivel global obviamente se está platicando muchísimo justamente ese tipo de shift en el panorama museístico, ¿no? Un shift, varios shifts por diferentes lados que tienen que ver con los fondos, que tienen que ver con los discursos, que tienen que ver con temas ideológicos, etcétera, etcétera. Y obviamente la tendencia, que es muy clara, tanto aquí en México como también a nivel internacional, es que los fondos privados cada vez más juegan un papel importante. Porque, como sabemos, y es el tema aquí en México, quizás todavía un poquito más agudo que en otros lados, sabemos que los fondos los fondos asignados hacia el sector cultural en estos últimos años se cortaron en algunas ocasiones a la mitad, en algunas ocasiones todavía más. Entonces, obviamente se pone la pregunta, ¿cómo podemos seguir con una programación? ¿Cómo una institución pública puede seguir con una programación que podemos llamar meaningful? Lo que estamos viendo ahí atrás preparé así nada más para que también, para hacerlo un poquito juicy, todo este asunto. Esto puede ir como un carrusel, o sea, no tiene no particular order. Si quieres ahí ponerle un slideshow, lo que vamos a estar viendo, hice el ejercicio de simplemente, con el ejemplo de 3 museos, revisar los últimos 10 años y cuáles artistas representados por ciertas galerías de la Ciudad de México tienen qué presencia o cuántas presencias tuvieron. Escogí como ejemplo el Museo Tamayo, el Museo Jumex y Bellas Artes. 3 museos que además obviamente también son estructurados de manera diferente, ¿no? El Tamayo, que tiene una estructura mezclada entre fondos públicos y fondos privados, el Museo Jumex, que obviamente es un museo privado completamente, y Bellas Artes, que sí es una institución completamente pública. Esto nada más así como lo que puse ahí es la información de cuál exposición fue, o sea, qué artista fue y qué galería de la ciudad lo representa. Nada más así como un pequeño ejercicio, porque pues estamos hablando de ese tema de la presencia del mercado en las instituciones públicas. Al ratito voy a regresar ya más de manera puntual a este slide, pero abordando justamente esta relación un poquito más desde un lugar de contexto. Obviamente el mundo del arte, el campo de arte, está formado por varios actores, y todos esos diferentes actores tienen sus propias dinámicas y intereses y agendas, y cumplen obviamente también con diferentes tipos de roles. El hecho que obviamente todos estos actores están entrelazados entre ellos, pues también es una realidad, ¿no? No existe hablar de una autonomía como tal, ¿no? Un discurso que a lo mejor todavía durante el modernismo se intentó, sobre todo al inicio del siglo XX, se intentó de manifestar de alguna manera, pues obviamente no existe como tal, y sabemos exactamente que hay unos ciclos y unas interdependencias muy claras. Sin embargo, también pues cada uno de esos agentes también tiene justamente su función y el rol, y obviamente también los museos de manera tradicional se definían de cierta manera, ¿no? Había tareas que, digamos, por lo menos en estos últimos 100 años siempre se han manifestado como la investigación, la colección, la conservación, la exhibición y obviamente la comunicación, o bueno, el lado educativo de una institución pública. Obviamente un museo, digamos, tiene una dinámica de legitimación
o sea, hay una autoridad en cuanto a generar una historia, generar un canon, generar una narrativa, justamente también temas que ahora se están revisando desde este lado feminista, desde muchísimos lados más discursivos, ideológicos, cuáles son estas historias que queremos contar y qué es lo que vamos a realmente dejar para las futuras generaciones, ¿no? Ahora, obviamente el mercado no tiene ningún tipo, y el museo obviamente por ahí tiene su responsabilidad social desde este sentido. Una galería o el mercado en sí no tiene una responsabilidad social. El mercado tiene una dinámica de transacción. No tiene que generar una historicidad, no tiene que generar un canon, no tiene esta obligación. Ahora uno podría decir, bueno, tenemos ese problema en donde las instituciones públicas pues ya no tienen suficientemente dinero. Pues qué padre, es un win-win, ¿no? Si por ejemplo una galería comercial me quiere apoyar porque pues voy a hacer una exposición de un artista de esta galería y la galería me va a apoyar con los fondos necesarios para poder realizar, o por lo menos los que me están haciendo falta. No, pues obviamente sí hay un problema, o sea, ¿cuál es el problema? Obviamente uno también podría decir, por supuesto los artistas que estamos viendo de la Kurimansuto, que tuvieron sus exposiciones en el Museo Tamayo, que la verdad fueron varias en estos últimos 10 años, son muy buenos artistas, por supuesto que lo son. Sin embargo, eso no quiere decir que la narrativa que debe, o la responsabilidad que tiene un museo formando su canon, que esto no intervenga ahí. Obviamente hay que pensar muy bien cuál es esta programación y la visión que se está generando haciendo exposiciones más desde un lugar de carencia. Yo tengo una fuente de apoyo y no desde un lugar de realmente una programación sustentable a largo plazo con una visión muy clara, discursiva, que se está proponiendo en una narrativa. También inclusive vale mucho la pena hacer este ejercicio, ir a exposiciones. Les puedo contar desde una experiencia también real, que es hacer una exposición en donde la galería realmente está involucrada de manera full en una exposición. Yo llevaba 20 años trabajando en galerías y me han tocado varias exposiciones en donde efectivamente tal cual la galería se acerca a una institución pública y dice, oye, te tengo esa propuesta, tengo ese artista increíble, sé que no existen fondos, yo me encargo básicamente de todo y vamos a hacer una exposición bien hecha, bien armada, con grandes artistas, por supuesto. Pero obviamente luego también en la selección de obra, la narrativa, inclusive sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, review shows, ¿no? Que no es únicamente un solo show de un artista joven o emergente o de mid-career, sino cuando se trata realmente de hacer casi una retrospectiva, ¿no? En donde realmente estamos generando una narrativa, se está apreciando toda la carrera, a lo mejor son 40, 50 años de la carrera de un artista, y ahí es donde la galería dice, ajá, pero en esta segunda parte, esto lo vamos a dedicar a lo histórico, y esta segunda parte de la exposición la vamos a dedicar a pura producción nueva, y luego nos fijamos en las fichas técnicas, y ahí dice, cortesía de galería tal, del artista y de galería tal. Y estas piezas, aunque no estén a la venta obviamente desde el museo, pues son disponibles y están a la venta desde la galería. O sea, la galería también la puede vender trayendo a sus clientes a tal sitio, diciendo, mira, lo que vas a adquirir va a ser una obra que ya está validada por un museo. Todas estas piezas están disponibles, las puedes comprar a través de mí, pero ya tienen un gran currículum porque fueron parte de esta exposición en esta institución tan importante. Entonces ya vienen validadas como so-called museum quality pieces, lo cual también siempre es un gran argumento de venta, y así se generan ventas. Justamente esto es el ciclo de también en cuanto a cómo se genera o cómo se aumenta el valor dentro del mercado. La legitimación, o sea, un artista, siempre es como que el diagrama del cual me gusta hablar, el artista que viene representado por una galería, la galería, y obviamente su labor es para que también el valor económico del artista sube, tiene que subir su valor simbólico. Hacia ahí sí, la verdad todavía cuenta perfectamente toda la teoría de Bourdieu, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el symbolic y el economic value están interlinked, y
obviamente la obra más se expone a nivel institucional, más oportunidad tiene en subirse en valor. Entonces, obviamente ahí hay una doble, double growth en este sentido. Sube el valor simbólico, sube el valor económico. Sube el valor simbólico, etc. Y realmente se vuelve un tipo de spiral en ese sentido. Ya me estoy extendiendo. ¿Qué me quieres decir? Ya 0 minutos. 3. 3. Entonces, esto es algo que creo que es muy importante tener en cuenta. Ahora, obviamente no se trata de decir, también un número que sí me gusta mencionar siempre, es un número más o menos así aprox, ¿qué tanto se vende en el mercado del arte al año? Algo. En el 2024, en el mercado, según el UBS Art Market Report del 2024, las ventas que se generaron en el mercado del arte y las antigüedades fueron casi 58 billones de dólares. Es importante también tener como que ese número en mente. O sea, el mercado del arte es un mercado muy fuerte. Y aunque según esto hubo un bajón ligero de más o menos 12%, tengo entendido, está creciendo en otros lados. Ahorita hay coleccionismo más joven, entonces se gastan cantidades menores, pero más. O sea, ya no se adquieren obras de un valor arriba de $1 millón en tantas cantidades, ahora se compran más jóvenes o valores un poquito más bajos. Sin embargo, la cantidad de gente que está comprando está aumentando. El mercado es muy importante. Sabemos también que hay muchos casos muy como juicy, again, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en México no logré investigar así algo muy específico, pero sabemos obviamente estas discrepancias de private fundings en donde hay board members, o sea, y regresando justamente también a este círculo, ¿no? Pues obviamente también los coleccionistas a raíz de eso tienen el interés, porque si adquirieron cierto artista, pues quieren que vaya subiendo en valor, entonces les interesa mucho seguirlos posicionando en los museos en donde a lo mejor estos mismos coleccionistas tienen algún tipo de inherencia, siendo parte del consejo, parte del board, algún tipo de involucramiento en esta institución. Entonces ahí sabemos que en muchísimas instituciones hay mucho poder por parte del coleccionista, que es parte del board, al empujar adquisiciones y exhibiciones, porque además son dos cosas. No es solo a quién vamos a exponer, también es a quién vamos a comprar para la colección permanente de los museos. Además están pasando más cosas todavía en los museos ahora. A raíz de esta carencia de los fondos públicos y fondos en general, los museos están empezando a vender partes de sus propias colecciones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ya lo que se suponía que era este canon, esta narrativa, esta historia que estamos armando a través del tiempo, porque obviamente la colección permanente es una parte fundamental de una institución pública, porque esto es lo que realmente genera toda la historia. Ahora la decisión que estamos vendiendo. Ahora, claro, estamos en el proceso de generar nuevas narrativas, ser más diverse, incluir. Para esto también necesitamos un budget para poder adquirir a lo mejor ciertas figuras que no hemos logrado adquirir en su tiempo y necesitamos fondos para ello. Sin embargo, vender de la propia colección también se vuelve un poco un question mark. Y un tema bastante importante que se está discutiendo, sobre todo en los Estados Unidos. Y luego muchísimos problemas a raíz de backgrounds de los propios patrons de museos muy importantes, en donde había todo ese tema de Sackler y del otro nombre que se me fue ahorita, Bakers creo que se llama, en donde un major patron justamente estaba involucrado en temas de armas, etcétera, etcétera. Entonces, ok, estas personas estaban haciendo funding de estas instituciones por tanto tiempo y resulta que hay ahí un conflicto ético brutal, ¿no? Entonces, ok, todos esos son problemas.
Ahora también no estaría mal pensar en, y ya voy, en pensar en pues cuál podría ser una interesante solución. Porque es muy obvio que realmente sin los fondos privados es muy difícil mantener una calidad y una programación real. Por ejemplo, logré sacar un número que el Museo Tamayo en el 2021 tenía un budget anual por parte del gobierno que correspondía a $860,000 aprox. Eso no es un budget. O sea, para nosotros obviamente suena como una cantidad considerable de dinero, sin embargo, para un museo es realmente muy poco. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita transparencia, se necesita ética, se necesitan gremios independientes, instancias de control en donde obviamente está bien, vamos a recibir estos fondos privados, sin embargo, debe de haber estas instancias y sobre todo realmente un comité ético que pueda revisar, aprobar, controlar y tomar decisiones en cuanto a estas infusiones de los fondos privados. Ya me cortaron.